En el tejido del tiempo y la música se despliega una historia única que nos guía a través del alma musical de Panamá. Somos Mar Alzamora y Fernando Bustos, músicos y promotores de la musicología pública, y esto es Panaclásica, el podcast de la música clásica de Panamá. Exploramos las voces que han marcado la historia musical del país, desde las salas de concierto hasta sus calles. Escúchanos en Spotify, Amazon Music e Instagram. Y embárcate en un viaje donde la música se entrelaza con recuerdos, con la historia, creando una conexión atemporal con nuestra herencia. Hoy, en este viaje a través del tiempo, nos acompañan Mario García Hudson, investigador, melómano, coleccionista de discos, escritor, crítico literario y coordinador del Centro Audiovisual de la Biblioteca Nacional desde el año 2005. Y el maestro Jorge Ledesma Bradley, director de la Orquesta Sinfónica Nacional de Panamá desde 1994 y fundador del coro Música Viva en 1976. En el albor del siglo XX, Panamá, una joya en la corona de la Gran Colombia, comenzó a sentir el pulso de su propia identidad. El descontento crecía en el corazón de su gente, un deseo de independencia, el ritmo de la libertad. Imaginemos el 23 de marzo de 1904. La joven República de Panamá, con solo unos meses de vida, ya está sembrando las semillas de su identidad cultural. En los apuntes para la historia de la música en Panamá, Jaime Ingram menciona que en este día la Convención Nacional Constituyente decide crear una escuela de música, que será parte de un instituto de bellas artes, bajo la dirección de Narciso Garay Díaz. Ese mismo mes, también se ordena la construcción del Teatro Nacional. Ese majestuoso edificio, diseñado por el arquitecto italiano Gennaro N. Ruggiero y construido por el ingeniero panameño Florencio Armudio Arosemena, abre sus puertas en marzo de 1908. Está bellamente decorado con obras del renombrado pintor panameño Roberto Lewis. En esta semilla de país brota la posibilidad de la construcción del Canal de Panamá, una obra monumental que no solo conectaría océanos, sino también un nuevo curso económico. En 1914, esta maravilla del mundo moderno aparece como una luz de progreso para el comercio global, pero también como el fuego de la lucha por la identidad nacional que iría increciendo hasta la reversión del mismo en el año 1999. Creo que lo importante para iniciar este conversatorio es señalar que el inicio del siglo XX coincide con el hecho de la separación de Panamá de Colombia. En 1903 Panamá logra su separación de Colombia, y esto significa que hay que hacer de todo para que la patria que surge con el siglo XX pues vaya en términos de avanzada, ¿no? Fue un proyecto donde se creó instituciones de gran volumen para el inicio de la época republicana, en los archivos nacionales, está el Teatro Nacional, por mencionar la sede de la cultura permanente en aquella época, donde se hacían grandes conciertos que no solamente traían intérpretes panameños, sino intérpretes internacionales. Y esto hay que señalarlo porque Panamá siempre fue un país abierto a recibir todo tipo de manifestaciones dentro del mundo del arte. Por nuestra privilegiada posición geográfica, Panamá es un país de vanguardia. Y cuando se da el inicio del siglo XX, una figura tan importante como Narciso Garay comienza a hacer todo este tipo de organización
de Ara al espacio musical panameño. Un espacio musical panameño que tuviese su propia oferta desde voces panameñas. Se funda en 1904 el Conservatorio Nacional de Música y Declamación, que dio su fruto al desarrollo musical de Panamá hasta 1921, año en que se cerró, permaneció 20 años cerrado, se reabrió en 1941, el mismo año en que se funda la Orquesta Sinfónica Nacional, 1941. El conservatorio era el núcleo de una vida musical en la ciudad de Panamá, que tenía como figura prominente a Narciso Garay y a su hermana Nicole, que eran prácticamente el corazón de ese conservatorio y de esa vida musical. Se hacía música de cámara, se daban las retretas, las bandas daban retretas, las bandas del Cuerpo de Bomberos y la banda republicana que dirigía Alberto Galimani, que era un español catalán, director y pianista, tecladista, que se quedó en Panamá, pasó con una compañía de zarzuelas y él se quedó en Panamá y la compañía se fue. Y eso es más o menos el inicio del siglo. El archivo sonoro que escuchamos fue la primera versión del himno nacional de Panamá, cantado por Alcides Briceño en 1927, acompañado de la International Band. En el coro, los barítonos Juan Pulido y Jorge Añez, y los tenores Luis Zamudio y José Moriche, bajo la dirección magistral de Eduardo Vigil y Robles. Este archivo sonoro nos transporta a una época de orgullo nacional. La gran inauguración del Teatro Nacional se celebra el 22 de octubre de 1908 con la ópera Aida de Verdi, presentada por la compañía italiana de Mario Lambardi. Este evento marcó el inicio de una breve pero exitosa temporada de ópera que incluyó 12 representaciones de las obras Carmen, Lucia de Lammermoor, Mignon, Trovatore, Rigoletto, Cavalleria Rusticana, Pagliacci, Fausto, La Bohème, Hernani y Un ballo in maschera. El Teatro Nacional fue testigo de numerosas presentaciones líricas y actuaciones legendarias que marcaron su historia. Además de Lambardi, le siguió Sigaldi, Morton Opera Co. y la gran compañía de ópera italiana de Mancini, entre otras. Grandes voces dieron vida a las óperas más célebres, mientras el teatro se convertía en un epicentro cultural, donde la música y el arte fluían con esplendor. El Teatro Nacional se alzaba como un templo de la cultura, un escenario donde resonaban las artes del mundo. Desde su inauguración, se convirtió en el epicentro de la vida cultural de Panamá, un lugar donde la música, el teatro y la danza se fundían para dar vida a las expresiones artísticas. Panamá, desde sus primeros pasos como nación, abrió sus brazos al arte en todas sus formas, pero aún así, la música ha sido el hilo conductor que ha unido a su gente y ha dado voz a su identidad en constante evolución.
A pesar de los logros del primer conservatorio de música, este tuvo que cerrar en 1918 debido a recortes presupuestarios. Sin embargo, el talento local siguió brillando. Figuras como la de la soprano Antonia Cuevas y el tenor Manuel Díaz Gutiérrez triunfaron tanto en Panamá como en escenarios internacionales. El Teatro Nacional continuó siendo un epicentro cultural, recibiendo a diversas compañías líricas italianas como la de Sigaldi en 1910 y la gran compañía de ópera de Adolfo Bracale, que llegó a contar con 45 óperas en su repertorio. Incluso el famoso tenor español Hipólito Lázaro se presentó en Panamá en 1919, recordando sus actuaciones en la ciudad de Colón en óperas como Tosca, Trovatore, Lucia de Lammermoor, La Favorita, Aida, Rigoletto y La Bohème. Para este caso de lo que estamos dialogando, debo señalarte Alcides Briceño y María Teresa Ballarino. ¿Por qué los traigo a colación? Porque ambos fueron parte de las primeras temporadas operísticas que se dan en el Teatro Nacional de Panamá. Alcides Briceño Tarté es una voz sumamente importante no solamente para la música panameña, sino para la música latinoamericana. Creo que es el cantante más completo de su generación. Y señalo este hecho debido a la cantidad de géneros musicales que abordó en términos de grabaciones. Si bien es un intérprete que fue parte de la Escuela de Declamación a inicios del siglo XX en Panamá, un proyecto animado por Narciso Garay, curiosamente en el repertorio de Briceño lo clásico brilla por su ausencia, porque esta es una tónica que hay que señalar dentro del mundo de la música clásica en Panamá. Tenemos gente que se vincula al Teatro Nacional a través de las temporadas estas que te señalaba, pero que al final decide migrar hacia el género popular. Y esos son los casos de gente como María Teresa Ballarino, que fue reina de carnaval en el año 1919, es la famosa Reina Roja, pero también fue parte de las temporadas líricas del Teatro Nacional. Está el caso de Vicente Alvarado, un barítono panameño, que es de las primeras jornadas para el año 12-13, y está el caso de Gilberto Ramos, que son voces privilegiadas que llegan al disco, pero a través del repertorio popular. La migración y la innovación han sido parte fundamental de nuestra historia y de la historia musical panameña. Con la apertura del canal, Panamá se convirtió en un crisol de culturas, un lugar donde las influencias de todo el mundo se encontraban. Esta mezcla dio origen a un rico y diverso panorama musical que ha marcado la identidad sonora del país. Bienvenido en esta tierra del ardiente trópico. Limber, héroe querido, hombre valiente, glorioso y feliz. Cruzas los aires con tus donaires, cual aguilucho sereno y audaz. Y hasta aquí llegas y nos entregas bello mensaje de amor y de paz. El archivo sonoro que escuchamos fue la marcha Lindbergh en Panamá, del compositor Alberto Galimani, grabado en 1928 por la Banda Republicana de Panamá y el solista Gilberto Ramos. En la nueva república, la música de concierto rigió el Teatro Nacional, cuna de la inspiración. Sin embargo, a la par, también se tejió otra historia. Algunas voces panameñas buscaban en la música popular su camino hacia lo nuevo. Otros lo encontraron en la migración. Tangos, pasillos, bambucos, marchas,
foxtrot, son cubano, danzones y tamboreras, se convirtieron en su canto y danza. En sus registros, grabaron la excelencia vocal que los distinguía, marcando así su legado. De esta relación entre la música y la identidad cultural en Panamá, emergieron músicos y compositores que unieron lo clásico con lo popular en esas primeras experiencias sinfónicas. Por ahora, solo mencionaremos sus nombres, enfocándonos en las voces, pero pronto tendrán su merecido espacio en la siguiente temporada. Instrumentistas no fueron muchos, fue Alfredo Saint-Malo. Compositores y docentes fue Narciso Garay. Galimani en la parte de compositor de pasillos y de piezas para banda, fundamentalmente. Después surgieron dos figuras importantes que fueron Roque Cordero y Eduardo Charpentier, quienes estuvieron activos en Panamá. Roque estuvo hasta el año 66 y Eduardo hasta el año 88. Fueron las figuras, compositores ambos y directores de orquesta. Cuando uno analiza la información que hay sobre el ámbito clásico de Panamá y la conformación de los músicos de esa primera experiencia sinfónica, te encuentras gente como Máximo Jarate Boza, cuerdista, que es el autor de la música de la famosa Reina Roja, El Pescado. Te encuentras gente como Pablo Boza, cubano, padre de Armando Boza, hasta donde recuerdo. Te encuentras el caso, por ejemplo, del maestro Alberto Galimani, que va a migrar también hacia el repertorio popular, pero también tiene cosas que tienen su aire de música dentro del ámbito clásico. Por ejemplo, el capricho típico panameño, que es una mezcla de sonidos, también tiene esa parte sinfónica. Te encuentras con Eduardo Charpentier Herrera, que es una persona preocupada por hacer publicaciones que permitan garantizar la información de estos primeros periodos del ámbito de la música. Pero también debo señalarte el caso de músicos que crean repertorio, el caso del maestro Alberto Galimani, cuyo repertorio discográfico comienza a tener reconocimiento en el año 1917, que se producen las primeras grabaciones de Galimani, y posteriormente, pues Galimani sabemos de su vinculación con la Banda Republicana de Panamá, y sobre todo que en la década de los 20 crea su propia orquesta, la Orquesta Galimani, que realiza una serie de grabaciones históricas en Panamá, contando con las voces de Tibauli Paredes. Paredes sería el autor de la letra, Juan Pastor Paredes sería el autor de la letra del Tambor de la Alegría, que tiene la música de Carmen Lañón. Entonces, yo diría que estos serían algunos elementos probativos que te permiten entender de la grandeza de este canto lírico, de estas grandes voces, que representan esta tradición a través del Teatro Nacional, que es el anfiteatro adecuado para este tipo de representaciones y que se codean con artistas internacionales, porque aquí llegaron compañías de distintos compañías de teatros. Aquí estuvieron los hermanos Soler, por ejemplo, de México, que fueron grandes actores. Aquí que no llegó. Y ahí están las pruebas evidentes a través de los programas del Teatro Nacional. En este viaje musical hemos dialogado sobre cómo la música ha sido el hilo que ha unido a una nación cambiante y a la vanguardia. Desde los escenarios del Teatro Nacional hasta las esclusas del canal, hemos visto cómo las melodías han contado la historia de un país en su búsqueda de identidad. En cada sonido, cada ritmo, encontramos la fuerza de un pueblo que se expresa a través de la música, pero también hemos aprendido sobre la lucha y el sacrificio detrás de cada artista, recordándonos que la música es más que entretenimiento, es un reflejo de la sociedad misma. A través de las grabaciones y conversaciones apasionadas que hemos tenido con Mario García Hudson y Jorge Ledesma Bradley, hemos podido vislumbrar la riqueza de la música panameña a inicios de su vida republicana. Llevamos con nosotros el eco de las voces que han dado vida a nuestra historia, así como la certeza de que la música
seguirá siendo el puente que nos conecta con nuestra identidad. En 1865, el vicecónsul británico en Panamá, Charles Bidwell, escribió: Panamá es como la parte más fuerte de la corriente, por la que todo pasa y en la que nada permanece. Entonces, no dejemos que el tiempo borre nuestras huellas. Esto es Panaclásica, el podcast de la música clásica de Panamá. Gracias por acompañarnos en este viaje musical. Este episodio está grabado desde las instalaciones de la Biblioteca Nacional de Panamá y el Latin America Music Workshop. Nos vemos en nuestro próximo episodio, Acto Primo, sobre la ópera en Panamá y sus artistas más célebres. Panaclásica. Este podcast ha sido posible gracias al apoyo del Fondo Ibermúsica 2023, ayudas al sector musical en modalidad virtual. El desarrollo, producción y narración de este podcast está a cargo de Mara Zamora y Fernando Bustos. Diseño sonoro, Pablo Paz. diseño gráfico, Jorge Escalona. música original, Víctor Villarreal y Paisaje Ensemble. grabación, mezcla y masterización musical, Ruido de los ríos. fotografía, Sergio Ochoa. invitados especiales, Jorge Ledesma Bradley y Mario García Hudson. archivos sonoros tomados. The Discography of American Historical Recordings. Síguenos en tu plataforma favorita de podcast e Instagram para estar al tanto de todas nuestras novedades. Y si tienes preguntas o sugerencias, no dudes en compartirlas con nosotros en panaclásicapodcast@gmail.com. Panaclásica, el podcast de la música clásica de Panamá.